Hola a todos, soy el mago del inglés, The Wizard of English. Hola a todos, hoy la clase, como veis, se titula Iba al cole de pequeño. ¿Por qué? Si nos acordamos, en otras sesiones, voy al cole cada día, en la que hablábamos del presente simple. Lo podéis recordar, supongo que me estáis haciendo los deberes. Espero que sí, sé que sí. Bien, en este caso he puesto iba al cole de pequeño. ¿Por qué? Porque en este caso, y continuando con los tiempos simples, vamos a hacer el pasado simple. El otro día, insisto, hicimos el presente simple, ahora el pasado simple. ¿Por qué decimos simple? Porque simple significa uno, un verbo. ¿Qué significa esto? Que hay tiempos compuestos de más de un verbo, pero de momento, y para empezar, y como siempre, súper fácil, vamos a hacer los 4 tiempos simples, que eran, efectivamente, presente simple, do o das, pasado simple, did, que haremos hoy, futuro simple, will, y condicional simple, would. Seguro que os acordáis. Bien, pues vamos allá. Pasado simple. Si yo digo pasado simple, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Lo que hiciste el fin de semana? Vale, perfecto, puede ser. En términos de inglés, ¿qué auxiliar te viene a la cabeza si te digo pasado simple? Vamos a recordar, presente era do o das, el futuro will, el condicional would y el pasado, ¿cuál era? Did. Si yo digo pasado, tú piensas en did. Eso es lo que tienes que pensar tú. Did. Correcto. Pasado, did. Muy bien. Esto lo mantenemos en la cabeza, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, a la hora de tiempos pasados, tenemos que cambiar el verbo de presente a pasado. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Hay una norma muy fácil, que es poner ed detrás del verbo. Me explico. Si yo pongo I play football every day, por ejemplo, es yo juego a fútbol cada día. Esta frase está en presente. El verbo está en presente simple. ¿Por qué? Porque hay uno. ¿Cuántos verbos hay? Uno, pues es simple. Muy bien, de acuerdo. Recordemos, por favor, sujeto, verbo y complementos, ¿eh? Esto vale para todos los verbos. Presente, pasado, futuro, condicional, para todos. Sujeto, verbo y complementos. Vamos a cambiar esta frase y la vamos a cambiar de presente simple a pasado simple. Muy bien, muy fácil. ¿Cómo lo haremos? Con una norma muy sencilla, que es poner ed detrás del verbo. Vamos a verlo. I played football every day. Vamos a ver vuestras dotes de detective. Vamos a analizar estas dos frases. ¿Dónde está la diferencia? Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Las dos tienen mala letra. Bien, no es una diferencia. Perfecto. ¿Dónde está la diferencia? Pues esto de aquí. Este ed. Fijaros que no he alterado nada, solo he añadido. No he cambiado nada. Esta frase es presente simple. Yo juego a fútbol cada día. Y esta, yo jugaba a fútbol cada día. ¿Es que fácil? No hay que cambiar nada. Solo añadir ed. Llegados a este punto, hay que discriminar o diferenciar, si queréis, entre dos tipos de verbo en inglés, los regulares y los irregulares. Y tú me dirás, ¿y qué diferencia hay? Pues muy bien, pues yo os la digo. Muy bien, los regulares, como su nombre indica, son los que siguen la regla, por eso se llaman regulares. Los que no siguen la regla son irregulares. ¿Se entiende fácil, no? Vale, muy bien. ¿La regla cuál es? Pues hemos dicho que para hacer el pasado simple es verbo más ed. Estos verbos son los regulares, ¿sí? Como el play. Play es regular. ¿Por qué? Porque sigue la norma, sigue la regla. Por eso se llama regular. Muy bien. Sin embargo, y como algún avispado ya sabrá, hay una lista bastante famosa de verbos irregulares. Estos verbos no siguen esta norma, van a su bola. No hay una norma. No os puedo decir, se hacen así todos, no, porque cada uno es diferente. Cada uno es diferente, se hace a su manera. Vamos a ver un ejemplo. Muy bien, como veis, os he hecho aquí
este listado para que lo veamos esto claro. Muy bien. Los verbos se catalogan en 3 columnas famosas, a saber, infinitivo. Claro, alguno me dirá, es que aquí, claro, infinitivo sé que es un infinitivo. Muy bien. Vamos a ver, infinitivo, cantar, gerundio, cantando, participio, cantado. ¿Esto lo tenemos? Claro, porque yo me he encontrado que hay mucha gente que se lo pide en inglés y no lo sabe ni en español, entonces claro, tenemos un problema. Esto pasa, ¿eh? Yo sé que pasa, ya llevo mucho tiempo dando clases y me he encontrado de todo. Uy, si os contara. Vale, vamos a dejarlo. Infinitivo, jugar, caminar, saltar, reír, ¿de acuerdo? Pasado simple, pues jugaba, saltaba, reía. Y participio, saltado, jugado, reído, acabado, por ejemplo. Muy bien, vale, vamos a ver. He diferenciado entre regular e irregular. Voy a poner una línea para que se vea claro. Ahí va. Regular. ¿A qué llamamos un verbo regular? Pues a ese de aquí. El verbo regular, para hacer el pasado y el participio, se le añade ed, como habéis visto antes en el ejemplo que os he escrito. ¿Vale? A estos verbos, los que trabajan así, son verbos regulares. Podemos añadir uno, pues por ejemplo, start, que todo el mundo conoce, que es empezar. Si vamos a poner empezaba en pasado, como es regular, ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente, añadirle ed, porque es regular. Y aquí lo mismo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Nos interesa el pasado, porque estamos trabajando el pasado. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos verbos son regulares, muy fáciles. Estos son muy fáciles. ¿Sí? Todos funcionan igual. Con que sepas verbo más ed, suficiente. ¿Qué pasa? Sin embargo, hay una lista de verbos irregulares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Estos van cada uno a su bola. Aquí no hay una norma a la que te puedas coger ni nada, porque como veis, os he cogido 3 así al azar. Cada uno va diferente y no hay explicación. Hay que aprendérselos, cosa que a mí no me gusta, porque es pesado y aburrido, lo sé, pero todo no podía ser fácil en la vida. Algo me tenéis que trabajar, ¿eh? Vale, muy bien. Entonces, por ejemplo, correr, ¿vale? ¿Qué es lo que me haría falta a mí? Pero bueno, eso será de otra clase. Run, run. O sea, el presente es run. I run ahora. Si quiero ponerlo en pasado, no pondré runed, porque es irregular. Se pone run. ¿Por qué? Porque el que hizo el inglés se lo inventó así. No hay explicación. Hay que aprendérselo. Run. Entonces, claro, me diréis, vaya, pero si el infinitivo al principio es el mismo. Sí, es que es así. ¿Y esto cómo hay que aprendérselo? De carrerilla. Yo lo que recomiendo a mis estudiantes es, no quiero que estudiéis, estudiar es aburrido, pero sin embargo, esos ratitos que tenemos todos al día, que estamos mirando el Facebook o Instagram o lo que sea, pues una listita de verbos irregulares y te los miras, pero mirar, no estudiar, te los miras para que te suenen. Y poco a poco vas adquiriendo, no a estudiar no porque te vas a olvidar, pero si los vas viendo cada día te van a empezar a sonar y al cabo del tiempo los vas a ir adquiriendo. Este es mi consejo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, más ejemplos, fijaros en este, cortar, cut, y me dirás, ¿estás equivocado? Todos son iguales. No me he equivocado, no, yo solo me equivoco cuando fallo. ¿Y vosotros? Bien, cut. Todos son iguales. Y tú me dirás, vaya hombre, ¿y cómo sabremos cuándo es infinitivo, o pasado, o participio? Por el contexto. Si yo pongo, por ejemplo, I cut my finger, que es he cortado mi dedo, yesterday, que es ayer, pues lógicamente será pasado. ¿Sí o no? Si yo digo, I cut the grass, que es yo corto la hierba, every day, si corto la hierba cada día, ¿qué será? Pues un presente. ¿Por qué? Porque es un hábito, una rutina. ¿Nos acordamos? Presente simple, hábitos, rutinas. Todo está grabado. ¿En vuestra mente? Bien, último. Fijaros, he puesto begin, begun, ¿vale? Begun, porque significa lo mismo que start. Es empezar, pero tenemos dos versiones. La versión regular, que es started, es regular, insisto, que sigue la regla, y el irregular, que no la sigue. Significa lo mismo. Ahora bien, tú eliges el que quieres, el que quieres poner, ¿de acuerdo? ¿Lo tenemos? Bien. Ahora vamos a borrar esto y vamos a ver cómo se formulan frases en pasado, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Muy bien, aquí tenemos montado un ejemplo de frase en A, afirmativo, N, negativo y interrogación,
¿de acuerdo? Vamos a ver. Afirmativo, sujeto, verbo y complementos. Como es un tiempo simple, pasado simple, va a haber un verbo solo. Solo hay un verbo, correcto. En este caso es regular. ¿Por qué? Porque termina con ed. Este verbo es regular. Con lo cual, Tom empezó el curso ayer. Hasta aquí, perfecto. Muy bien. Fijaros que la negación y la interrogación entra en acción el auxiliar de pasado. Nos acordamos de do o das para el presente, did para el pasado, will para el futuro y would para el condicional. Muy bien. Entonces ponemos Tom didn't para marcar que toda esta frase está en pasado. Entonces fijaros, este verbo ya no es started, ya no tiene la ed al final. ¿Por qué no? Porque este verbo está en pasado, pero este ya no. ¿En qué tiempo está? ¿Os acordáis? Había una norma que decía auxiliar más infinitivo, si nos acordamos. Auxiliar más infinitivo. El infinitivo no es más que el verbo en sí mismo, sin mutarlo, sin cambiarlo. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuidado. En este caso, en otras palabras, este ed nos marca que la frase está en pasado. En este caso y en este ya no es el ed. El did, que es el auxiliar de pasado, nos marca que la frase está en pasado. Con lo cual, aquí ya no hace falta. ¿Vale? Este verbo está en infinitivo, primera columna. De las tres que os he puesto antes, la primera. Muy bien. Didn't start the course yesterday. Tom no empezó el curso ayer. ¿Vale? ¿Sí? Insisto, sujeto, verbo y complementos. Siempre igual. ¿Vale? Siempre igual, excepto en la pregunta. La pregunta, ¿nos acordamos? Había una estructura que os conté en anteriores ediciones, que es la estructura que atiende a una canción, la que está de moda, la que gusta a los chavales. ¿Cuál era? ¿Nos acordamos? ¿Me dais el ritmo? Auxiliar, sujeto, verbo y complementos. ¿Nos acordamos? Lo escribimos en la pizarra, Auxiliar, sujeto, verbo y complementos. Mira, porque me caéis bien. Os lo voy a volver a apuntar. ¿Vale? Auxiliar más sujeto más verbo más complementos. Y esto es una señora pregunta. ¿Vale? Vamos a ver cómo se aplica esto a la frase. Pues muy fácil. Auxiliar. ¿Qué auxiliar vamos a poner? ¿El de futuro? ¿El de pasado? Pues lógicamente, pues vale. Pumba. Ahí va. ¿Qué más tenemos? Sujeto. ¿Quién empezó el curso? ¿María? ¿Pepita? Pues Tom. Así de fácil. Verbo. Ahí lo tienes. Y complementos. Todo eso de aquí. Hala, ya está hecha la pregunta. Auxiliar, sujeto, verbo y complementos. Esto lo podéis repasar en la lección en la que decimos el presente simple, porque funciona, insisto, en todos los tiempos. Recordad, auxiliar, sujeto, verbo y complementos. ¿De acuerdo? Bien, os voy a poner un último ejemplo, ¿vale? Para que veáis cómo funciona este pasado simple en verbos irregulares. Este era regular, os pondré un ejemplo ahora con un verbo irregular, para que veáis que funciona exactamente igual. Vamos a ello. Bueno, muy bien, he aprovechado el mismo verbo que he hecho anteriormente. Hemos dicho que start y begin significaban lo mismo, pero que start era regular y begin era irregular. Con lo cual, para que no haya mucha diferencia, para hacerlo fácil, como nos gusta a todos, ¿de acuerdo? He utilizado los mismos verbos. En este caso tenemos Tom began the course yesterday. ¿Qué pasa aquí? Aquí no tenemos ed. No. ¿Por qué? Porque esto no es un verbo regular, es un verbo irregular, como hemos dicho antes. Y en la segunda columna, donde ponía pasado, lo podéis mirar si queréis, ponía began. Entonces, esto es Tom empezó el curso ayer. Muy bien. Vamos a la negativa. La negativa, claro, en este caso tenemos otra vez el auxiliar. Y el auxiliar más infinitivo. Esto estaba en la segunda columna. Pero la norma nos dice que cuando ponemos el auxiliar, el que sea, en este caso el de pasado, va seguido de infinitivo. Con lo cual, vamos a la primera columna. Es como jugar de una columna a la otra. ¿De acuerdo? Siempre que tenemos el auxiliar, tanto aquí como aquí, el verbo está en infinitivo. Es decir, primera columna. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. ¿Sí? Tom no empezó la escuela ayer. Sujeto, verbo y complementos. Fijaros que siempre lo mismo. Es aprenderse 4 cositas. Y a partir de aquí, lanzados. Vamos a ver la pregunta otra vez. ¿Os tengo que volver a escribirla? No, ¿verdad que no? Repetid conmigo. Aquí, auxiliar, sujeto, verbo y complementos. ¿Y qué tenemos aquí? Pues no lo veis. Auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo. Auxiliar más infinitivo. Auxiliar, sujeto, verbo y complementos. Y el signo de interrogación. Y marchando. Y marchando. ¿Vale?
Pues esto ha sido todo por hoy. Así de fácil, como siempre, como nos gusta. Nos vemos en la siguiente clase.